Señoras y señores, bienvenidos nueva vez a la hora 22. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión me toca compartir con una persona a quien respeto, aprecio y admiro, porque es una persona que en sus distintas facetas y etapas de su vida pública ha sido una colaboradora de la sociedad. Me refiero a Nélcida Marmolejos, exdirectora de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, DIDA. Nélcida, muchísimas gracias por estar en la hora 22. Bueno, casi la 24, ¿eh? Hora casi de dormir en un ratito. Bueno, los que duermen, los noctámbulos no duermen mucho a esta hora. Bien. El motivo de que hayamos tenido el placer de recibirte aquí en el programa en esta noche es para tratar temas relacionados a la seguridad social. Hay muchas vertientes en las cuales podemos tocar puntos importantes, pero me gustaría comenzar nuestro conversatorio con el aspecto de las pensiones. En días pasados estuvo aquí presente el doctor Ramón Alburquerque. Cuando tocamos el tema de las pensiones, con referencia también a que él participó en el inicio del sistema de la seguridad social, en su calidad de legislador de la República, él calificó las pensiones a recibirse en 2030, las primeras, como pensiones basura, por el hecho de que, por ejemplo, una persona que haya cotizado durante 10, 15, 20 años, más de, 300 cotizaciones, se retire con un sueldo de 50,000 pesos, apenas recibiría unos 10,000 quizás, unos 10,000 pesos de pensión. Por eso el calificativo de pensión es basura. ¿Por qué a través del tiempo se ha mantenido esta situación de que a esos niveles es que nosotros los cotizantes vamos a recibir nuestras pensiones? Bueno, ese es un tema que tiene muchas aristas para tocarlo. Yo obviamente estoy accediendo a venir donde ti porque de vez en cuando uno tiene que opinar de lo que uno ha hecho en su vida. Pero de hecho yo me retiré de ese ruedo. Pero sí quiero compartir esa inquietud que tú tienes, porque todos los días me lo pregunta la gente en la calle, cuando nos vemos, y sí hay mucha inquietud. Ahora, usted no puede recibir más de lo que da. Lo que pasa en la República Dominicana es que los sueldos son basura. Y de un sueldo basura, usted no puede encontrar una mina de oro. Las pensiones, usted sabe que este país, diferente a otros países de América Latina, y tiene una característica muy especial, y es que la estructura de cotización, lo que trabajamos, tenemos el privilegio de que aportamos un 30% de nuestro salario y el empleador pone el 70%. Eso no pasa en ninguna parte. Eso nada más pasa aquí. En Chile, por ejemplo, que es el paradigma que nosotros tenemos, porque hay mucha similitud en el modelo, pero nadie dice que Chile es solo el trabajador el que pone la plata. El empleador no pone nada ahí. Entonces, cuando se habla en Chile de retirar, de poner, el empleador allá no pone un centavo para el ahorro de la pensión del trabajador. Eso lo pone el trabajador 100%. En la República Dominicana, 70% el empleador, 30% el trabajador. Ahora, aún con ese 70 y 30, un salario mínimo que hasta hace 2 o 3 días estaba en 10,000, 11,000, 12,000 pesos, ¿cómo usted cree que un trabajador puede llegar a tener una buena pensión a la hora de retirarse? No es posible. Eso por un lado, ese es el primer obstáculo que tiene un trabajador para recibir una buena pensión. Nélcida, un paréntesis, pero el porcentaje a recibir es aproximadamente de un 18 a un 20%. Yo considero que ese porcentaje es muy bajo. Esa es la capacidad de retorno que tiene el ahorro. Acuérdese que hay una administradora de fondos de pensiones. Esa administradora de fondos de pensiones, su dinero que usted deposita, tiene la obligación de administrarlo, buscándole beneficio. Por ejemplo, usted hace lo siguiente: si usted tiene 100,000 pesos, usted lo pone en un banco a plazo fijo. Y ese banco le administra esos 100,000 pesos. ¿Y cuánto le da a usted proporcionalmente
todos los meses o al año. ¿A qué porcentaje? Casi nunca llegan a un 7 u 8%. Cuando más. Cuando más. Por ejemplo, ahora te dan un 2,5, 3%. Afortunadamente en la AFP te dan mucho más. O sea, sí, yo he visto en mis reportes que me llegan mensualmente. Sí, hay 14, hay 15%. O sea, que la inversión dinero que se está haciendo es buena. Ahora, eso tiene una deficiencia y una dificultad que son de las cosas que hay que corregir. Y son retos que tiene la seguridad social. Lo primero es que la República Dominicana no tiene desarrollado un mercado de valores donde la inversión realmente pueda hacer, recibir unos buenos beneficios. O sea, ¿dónde invierten la AFP? En los bancos. O sea, los niveles de rendimiento y en 2 o 3 instituciones, bueno, el Estado ahora tiene una gran cantidad de esos fondos, que así como se lo coge prestado al Banco Mundial, al Fondo Monetario y a esa gente, se lo está cogiendo al propio ahorro interno. Los empresarios también deben de coger de ese dinero y entonces, si eso estuviera una dinámica, realmente nosotros podríamos tener un mayor rendimiento. Pero el mercado de valores en la República Dominicana nace casi con los mismos fondos de pensiones, porque no había capacidad de ahorro interno. Entonces, esa falta de capacidad para la inversión de esos fondos hace que los beneficios sean pocos. Ese es uno de los principales... las principales motivaciones para una pensión pequeña. Y otra cosa es también las comisiones que se cobran para administrar esos fondos. Yo entiendo y siempre hemos entendido que es demasiado elevado. O sea, hay demasiado beneficio para la administradora de riesgo, llámese AFP, y menos beneficio para el afiliado. Nótese que además de la AFP, también tú sabes que está la aseguradora de riesgo, que también tiene un porcentaje más elevado. De todos modos, ahora se hizo algo cuando se modificó la ley. Perdón, Nelcida, ¿y entonces quién recibe más? ¿Yo como afiliado o esos que administran mi dinero? Los que administran el dinero están recibiendo mucho dinero. Y están recibiendo mucho dinero, o sea, muchos beneficios. Y lo están recibiendo porque si usted se pone a ver qué es lo que invierten en función de lo que reciben, es demasiado. Primero, nadie sale a vender ese seguro, nadie sale a afiliar gente, ninguna AFP sale a buscar afiliados, el Estado se lo proporciona. Usted tiene una empresa y usted va, afilia a su trabajador sí, y ese dinero le llega tranquilito a las AFP, igual que a las ARS. Correcto. Segundo, el día de pago, nadie sale a cobrar, la tesorería, el gobierno le manda todo ese dinero a su cuenta de banco de esa AFP y de esa ARS. Entonces, el gasto que hay de administración de una AFP no tienen oficina. Las ARS tienen oficina y también pagan medicamentos. O sea, el gasto de la ARS es mucho más elevado, mucho más que lo de las AFP. Sin embargo, las AFP tienen un nivel de beneficio demasiado elevado. Entonces, las AFP, su nivel de gasto, nosotros en lo que tuvimos, yo duré bastante tiempo al frente de la institución de la DIDA, y nosotros pasamos años clamando porque se abrieran oficinas en el interior del país, como dice la ley, para que la gente tuviera acceso ahí a ventilar sus problemas de ahorro, de pensiones, a esas oficinas. Bueno, inmediatamente, cuando comenzó el sistema, habían oficinas en el país entero de las AFP. Inmediatamente se capturaron los afiliados, esas oficinas se desaparecieron y se concentraron solo en la capital. O sea, un abuso grandísimo, porque una gente de Pedernales, para venir a reclamar 15 o 20 mil pesos que le dejó un deudo, no va a venir aquí, porque en lo que gasta de pasaje y todo eso, no lo va a venir a buscar, entonces ese dinero se queda ahí. Entonces siempre se negaron a abrir locales. Yo me sentí muy satisfecha cuando vi que por fin la ADAF publicó un comunicado planteando cosas que por 18 años estuvimos reivindicando y que no era posible. Yo dije, qué bueno que yo salí de la DIDA, porque parece que era por mí que nos daban todos esos beneficios. ¿Y a qué se debió ese cambio? Bueno, yo entiendo que las personas y los movimientos sociales se están tomando conciencia del poder que deben de tener de su dinero y de los beneficios que deben de dar a la AFP, y que los reclamos que se están haciendo está diciéndole que deben de ganar menos para que no pierdan más. Y dentro del esquema que nosotros tenemos de cotización, ¿existe realmente
con esa metodología que es totalmente desconocida para los afiliados, pero que es un mundo financiero gigantesco, ¿existe la posibilidad de que pueda haber algún tipo de modificación, sea a través del Congreso o administrativamente, que beneficie al afiliado? Mire, hay dos situaciones que es muy bueno que se tomen en consideración y es muy oportuna la pregunta. Lo primero es que la ley tiene muchos puntos luminosos que se tapan con un contrato póliza que hay entre el Consejo de la Seguridad Social, o sea, que firmado por el Consejo, que rige las relaciones, podríamos decir así, del aseguramiento con las AFP y las aseguradoras. Es decir, ese contrato póliza es la que determina, por ejemplo, que usted, para darle su dinero, debe de tener 114 o 115 años para devolverle su dinero cuando usted se retira, porque hay un parámetro de sobrevivencia aquí por encima de todo el mundo. O sea, mientras la Oficina Nacional de Estadística dice que usted tiene un promedio de vida de 74 años, la CIPEN dice en ese contrato póliza que puede dársele una pensión hasta los 114 años. Entonces yo quiero que usted me diga a mí quién va a durar 114 años. ¿Qué significa eso? Que ese dinero que le van a devolver a usted va dándole beneficio a la administradora de riesgo, claro, no al afiliado. Porque al darle tan bajo monto por extenderle el periodo, eso hace que el afiliado pierda beneficio y que gane la aseguradora, la administradora de riesgo. Entonces, eso no lo dice la ley, eso lo dice una resolución del Consejo. Además, hay una serie de premisas, de obstáculos que tiene ese contrato póliza que vulnera la ley, que no tiene nada que ver con la ley, es que se han hecho acuerdos que van en detrimento del afiliado y en violación a la ley. Por ejemplo, si una persona de buenas a primeras se vuelve loco, vamos a suponer algo así, perdió la razón, por cuestiones de locura no se da el seguro, se devuelve el dinero a la persona que tiene ahorrado, pero no se le da pensión. Si una persona se suicida, ahí usted pierde su derecho, como si fuera un seguro privado. ¿Y qué sucede con ese dinero ahorrado? No, el dinero ahorrado te lo devuelven, pero el problema no es ese. Es que cuando usted como trabajador está ahorrando para un seguro de sobrevivencia, no es para usted, es para su familia, porque eso tiene un carácter social. Entonces, ¿cómo es posible que si yo me suicido, que no será así nunca, mis hijos van a pagar la consecuencia y la penalidad de que la AFP, lo que yo ahorré para que usted se beneficiara cuando yo faltare, se va a quedar la AFP con eso? Entonces, eso lo dice el contrato póliza, el que se suicide, el que tiene problemas de locura, y una serie, son 7 u 8 causales que hacen que la persona no pueda acceder al beneficio de la pensión, porque lo dice ese contrato póliza, no lo dice la ley. Entonces, eso hace odiosa la presencia de la administradora de fondos de pensiones frente al afiliado y frente a la sociedad. Claro está, como no hay un conocimiento pleno, el afiliado se da cuenta cuando va a recibir el beneficio que se encuentra con todo esto vericueto que, óyeme, y nosotros, afortunadamente, lo que tiene desde 2003 hasta la fecha, hemos estado protestando ese contrato póliza. Recuérdese que antes, cuando una persona fallecía a los 2 años, ya usted perdía el derecho a la pensión, te devolvían el dinero, pero no tenía derecho a la pensión. Nosotros pasamos un tiempo reivindicando eso y logramos que eso se modificara. Y ahora una persona, por ejemplo, a los 7 años, todavía tiene derecho a reclamar. Pero allá iba la gente, ay, me enteré que mi marido falleció, trabajaba en tal parte, porque nadie sabía ni siquiera dónde estaba, en qué AFP estaba, ni nada de eso. Entonces, ¿qué le dicen a la señora? Pero su esposo falleció. Ah, no, pues usted tiene un derecho. Y cuando iba, bueno, señora, ya usted no tiene ninguno. Usted se le va a devolver lo que hay, 15,000 o 20,000 pesos, pero no tiene derecho a pensión. La señora tenía 4 niños chiquitos que pudieron haber tenido pensión desde 18 años hasta los 18 años y hasta 21 si estudiaban. Y por siempre si eran discapacitados. Y perdieron ese derecho porque nadie le dijo en 2 años que su esposo murió. Los derechos sociales son imprescriptibles. Nosotros hemos planteado eso siempre de manera reiterada, que esos derechos, si usted tiene un dinero ahí y se lo están gerenciando, el desconocimiento no puede ser la base para vulnerar el derecho a esa gente. Eso no lo dice la ley, eso lo dice ese contrato. Entonces la gente ve la ley en su conjunto como muy mala porque le han puesto todos estos escollos para que la gente pueda acceder. Y esas son resoluciones ilegales todas, que ya en los tribunales se han ido desmontando muchas de ellas.
Constitucional y la misma Suprema Corte de Justicia han desmontado con una desgracia que dicen, si tú ganas un caso, por ejemplo, que tenga que ver con que te tienen que pagar la pensión después que tú pasas de los 65 años, como hay casos, ellos dicen, sí, eso es una sentencia, pero eso no es vinculante. Oh. Y el Consejo no toma en cuenta eso para tratar de buscar modificación. Entonces, esas cosas pueden modificarse con voluntad política de los trabajadores, el gobierno y los empleadores. ¿Y qué falta entonces? Bueno, si ahí están todos los actores. Bueno, eso yo tengo 18 años y no se ha logrado. Entonces, el otro ámbito que hay es la parte ya legal, que sí corresponde al Congreso, que deben de irse modificando. Por ejemplo, se dio un paso en febrero pasado con la ley 1320 con relación a las AFP. ¿Febrero de este año? No. ¿Del 2020? Del 2020, antes de comenzar la pandemia. Se dio un paso cuando se modificó la ley para darle más capacidad de gestión a la DIDA y a la tesorería. También se modificaron las comisiones de la AFP. La gente vio esto como algo que fue muy poco lo que se le quitó, pero lo que estábamos discutiendo ahí, no estábamos discutiendo tanto el monto de lo que se estaba rebajando, porque sabíamos que en definitiva se estaba reduciendo muy poco los beneficios. Lo que sí nosotros estábamos persiguiendo es algo que le va a permitir al legislador ahora tener una base sólida para poder plantear una real modificación. ¿Qué era? Que antes habían dos tipos de comisiones y eso se dejó en un solo tipo de comisión, que a partir de ahora hay una mayor capacidad para saber cuáles son los reales beneficios que tiene una AFP. Va a tener los números, el legislador va a poder decir, esto es así por esto. La reunión que nosotros hicimos, que hacíamos para tratar de modificar esa ley, yo sé que la comisión gubernamental que negociaba con las AFP nunca llegó a tener en blanco y negro, objetivamente, los datos, porque habían dos niveles de comisiones. Ahora sí hay acceso. Ahora hay acceso, ahora hay más claridad, ahora hay dominio de lo que es, y eso fue un paso muy positivo. Ese desmonte fue muy positivo. No fue tan positivo el desmonte de los beneficios. Cuantitativamente, sino cualitativamente. Y yo creo entonces que esa es una base para que a partir de las discusiones que se tienen que estar dando en estos próximos meses sobre la modificación a la ley, se tomen en consideración. Pero hay muchas cosas más que podían estarse analizando en la ley de pensiones que yo creo que tienen, primero la capacidad de educación que tiene que haber en la población, que ahora con más recursos, la DIDA estará en capacidad de poder llegar más a la población a través de todos los medios, garantizando una información objetiva al trabajador de cuáles son sus beneficios. Tú recuerdas que nosotros pasamos 12 años arando en el desierto, o sea, porque no teníamos, si no fuera por los programas que ustedes tenían y todos estos canales que nos daban acceso, realmente no había una capacidad de difusión de lo que tenían, lo que son los derechos. No que hay una ley de seguridad social y nada de eso, no, sino esa ley, qué derecho te da a ti. Claro, claro. Y cómo tú accedes a esos derechos. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de, primero, que con esto de pedir devolución de un 30% de los fondos ahorrados, ese movimiento que hay, aunque yo tengo mi diferencia total con eso, pero también es una señal de que la gente está vigilando ya su dinero y que van a tener que rendirle cuenta clara y que las cosas van a tener que hacerse de la mejor manera posible para no repetir lo que está pasando en Chile. Que la semana pasada hubo una destrucción total de oficinas de AFP en Chile. Entonces, eso no es conveniente para este país, porque nosotros no teníamos, diferente a Chile tampoco, nosotros, esto que tenemos es mejor que lo que teníamos antes. En Chile, lo que tenían antes es mejor que lo que tienen ahora. Esa es la diferencia cualitativa. Una gran diferencia. Que todos tenemos que saber. O sea, porque aquí se habla mucho de copiar modelos y de hablar, pero no se dan cuenta cuál es nuestro origen, de dónde partimos para saber cómo estamos ahora aquí. Entonces, en Chile, óigase bien, se conoció lo que era la seguridad social plena antes de que llegara la dictadura e impusieran este modelo de capitalización individual. Allá había un sistema de reparto que le daba salario completo a los trabajadores, que la gente se sentía segura a la hora de su retorno al hogar, que dejaba la actividad productiva y no tenían ninguna dificultad. Lo que pasa es que vino la dictadura, impuso este modelo de capitalización individual y claro, la gente ha perdido derechos, ha perdido beneficios y son ellos solos los que cotizan. Entonces aquí, nosotros antes de este modelo no teníamos ninguno. No había nada, un seguro social obligatorio por un 6% de la población que ganaba el salario mínimo. Entonces yo creo que objetivamente nosotros hemos ganado con este modelo, pero ahora hay que trabajar
modificándolo, arreglándolo, adecuándolo y haciéndolo que cada vez más la gente tenga acceso a los beneficios que esa ley dice que debe de tener afiliado. Desde luego, y que podamos obtener o acercarnos a obtener lo que nos merecemos. Precisamente, y eso nos vamos a acercar, recuérdate, porque yo no puedo ser populista, o sea, si yo no guardo, yo no puedo encontrar. Tenemos que garantizar porque los salarios sean un poco más decentes, porque si tú tienes 10 mil pesos, ¿cuánto tú vas a ahorrar de 10 mil pesos? 300 pesos. 300 pesos acá, ¿dónde te van a llegar? En 10 años. Y de ahí hay que partirlos y repartirlos para que nos los administren. O sea, son 300 tuyos y 70 que te pone, 30 que te pone tú y 70 que pone el empleador del porcentaje del salario. Entonces, con 100 pesos, ¿para dónde tú vas? ¿A dónde tú vas a llegar? Ahora, si tú tuvieras un salario mayor, tú podías ahorrar más. Si tú tienes una mejor inversión en un mercado de valores, tú podías tener una pensión más alta. Si tú le quitas más beneficios de lo que se están ganando esas administradoras de fondos de pensiones, también tú vas a tener un mayor rendimiento. Entonces son tres elementos que hay que combinarlo, porque de la nada no va a salir mucho dinero. Muy cierto, muy cierto. Bien explícito lo que has planteado hasta el momento referente a las pensiones. Vamos a una pausa comercial y seguiremos hablando de cosas importantes cuando regresemos con Nélcida Marmoleros. Bien, Nélcida, dentro de pensiones, lo que hemos estado conversando, iba a presentarlo un poquito más adelante en el programa, pero lo adelanto, porque hay muchas partes importantes de esto. Nosotros hemos visto, lo hablábamos en el intermedio ahora, lo que ha estado sucediendo en Chile. El mismo presidente de la República es un abanderado de dar autorización para que se entregue un 10, luego un 15, luego un 10. Ya ha habido 3 o 4 entregas de los fondos de pensiones. Aquí hay una cruzada con muchos altibajos, con mucho sonido, que no vamos a entrar en ese detalle, pero en esencia, ¿qué significa para mí que estoy cotizando, que de eso que tengo guardado para mi futuro, me regalen, no, me entreguen, si tengo 100 pesos, me entreguen 30 ahora con cargo a mis ahorros? ¿Qué opinión te merece esa intención? Vamos a verlo para que la gente pueda quizá manejar el tema. Porque dicho así, el populismo dice, deme mi dinero ahora, pues yo no sé lo que va a pasar. Y mucho más cuando se dice, la pensión mía va a ser muy bajita, dame eso ahora y me conviene más. Bueno, pues mire lo que sucede. Desde mi punto de vista, ¿cuál es la estructura salarial de los cotizantes de la República Dominicana? Más del 68%, los que están en el rango de salario mínimo, de 1 o 2 salarios mínimos. ¿Qué significa eso? Que cualquier empleado, lo que tiene son chelitos en una AFP, que tiene bajos ingresos, de 3 salarios mínimos hacia abajo, son salarios basura, vamos a decir así. Eso significa que esa persona que tiene ese nivel de ingreso bajo, ¿qué es lo que le van a devolver? 3,000 pesos, 4,000 pesos. Pero ¿qué le significan a esa persona esos 3,000 o 4,000 pesos? Como 5 años más para poderse pensionar después. ¿Por qué? Porque tú lo estás restando de tus ahorros. Sí, porque no son reembolsables. Entonces, acuérdense que tenemos un sistema mixto. Aquí todo el mundo pide el 30%. Los únicos que tienen dinero de capitalización individual son los trabajadores del sector privado. El sector público, ¿le van a devolver? Y no están esos sumidos también en la crisis, en la pandemia. Entonces, pedir que por la pandemia, nosotros pedimos, bueno, cuando comenzó la cuestión nosotros dijimos, no, aquí lo que se corresponde es que el gobierno busque planes sociales para que enfrente la crisis. El trabajador con sus ahorros, tan difícil de tenerlo, no puede solventar la crisis, no puede echarse al hombro la crisis. Es el Estado, y el Estado lo ha asumido en gran medida. El Estado comenzó con el programa fase 1, fase 2, fase 3, PATI, bueno, una serie de programas que todavía algunos se están discutiendo su seguimiento hasta diciembre, que yo creo que ha sido una buena política del gobierno, del anterior y del que está, haberlo seguido, porque eso ayuda a la gente de menores ingresos a poder paliar la situación que se ha presentado con el problema de la pandemia. Pero no le pidamos al trabajador que sacrifique su futuro, salvo que nosotros pensamos que el mundo se va a acabar, dando los chelitos que tiene para el mañana, comérselo hoy.
Entonces, esas personas que tienen tan bajo ingreso, el beneficio es poco, muy poco. Quizá 3,000, 4,000, 5,000 pesos, porque hay otros problemas que hay que verlo en eso. La estructura, bajo salario, pero aquí no hay una permanencia en los empleos. Aquí usted encuentra un trabajador de hotel, por ejemplo, que son gente que tiene menores salarios, o uno de zona franca, que trabaja en el año quizás 3 meses, 4 meses, 5 meses, de ahí están en esta empresa hoy, después se van un año y vuelven a trabajar al otro. O sea, no es que tienen 18 años cotizando desde que comenzó el sistema. Entonces su nivel de ahorro es muy poco, es muy escaso. O sea que, ¿de qué estamos hablando? Un trabajador que lo que tiene un promedio en 18 años, de 4 o 5 años trabajado de manera continua, de cotización, ¿qué es lo que le van a devolver? A desgraciarle su futuro, sencillamente. Y como a la gente le gusta que le den, no importa lo que pase mañana, eso hace ola. Pero, atención, hay una situación que hay que tomar en cuenta. Yo estoy hablando de los 3 niveles de salario mínimo hacia abajo, de la estructura que hay del sector público y sector privado, de dónde se lo va a devolver el gobierno, porque el gobierno lo que tiene es un fondo de reparto. El gobierno no tiene un fondo de capitalización individual. Porque en capitalización individual, que es lo de las AFP, usted tiene una libreta, que esa es suya, esa es su cuenta suya. Pero en el Estado, lo que son empleados públicos no tienen esa libreta. Y en el reclamo que se está haciendo, en la campaña que hay para lograr ese 30%, que está en la Cámara de Diputados, en ningún momento se ha especificado ese detalle que mencionas esta noche, de que los empleados públicos no están AFP. en esa... No están en AFP. No, y que no están en el plan de devolverle el 30%, por eso mismo que dice, no están en AFP. Exactamente, pero no solamente eso. Eso no está en AFP y mantuvieron su trabajo porque el gobierno no le quitó el salario. Pero el sector privado, el gobierno le dio una ayuda. Ya. A esos que ganan poco. Correcto. O sea, esa gente que tenía un bajo salario, el gobierno le dio un subsidio a las empresas para que se le diera a ese trabajador, que no eran altos, pero una proporción más o menos de lo que era una compensación. Era mucho más en un mes que lo que le iban a devolver con los 30% de la AFP. Entonces, eso por un lado, yo digo, es una pena que la gente que gana poco esté metida en ese movimiento. Ahora, atención, ¿por qué ese movimiento ha prosperado y ha tenido tanta difusión? Porque hay un segmento de la población afiliada, ojo, que tiene unos niveles de ingreso altos, más de 7 u 8 salarios mínimos. A esa gente le conviene que le devuelvan un porcentaje de sus ahorros. Porque esas personas, cuando se retiren, no le van a dar su dinero, téngalo todo aquí, sino que se lo van a medir con la famosa tabla que yo le dije al comienzo de este programa, que tiene la Superintendencia de Pensiones. Cuando tengas 110 años, te lo voy a dividir, lo que tú tienes ahí, te lo voy a dar en pensión hasta 110 años. Es decir, si yo tengo 2 millones de pesos ahorrados en mi vida útil de laboral, no es lo mismo que yo te lo devuelva a ti en partida que diga que hasta que tú tengas 74 años, sumarte y devolvértelo en pensiones, a que tú me dividas esos 2 millones hasta los 110 años. O sea, lo que yo voy a recibir va a ser muy poco. Claro. Pero los niveles de rentabilidad que va a tener el que administra los riesgos va a ser muy alto. Entonces, en última instancia, la administradora de riesgos se va a quedar con ese dinero y no te lo va a ganar tú de beneficio, porque te va a estar dando la pensión de los intereses que está cobrando tu propio dinero. Entonces, a esa gente hay que hacer 2 cosas. O le devuelven su dinero, o la CIPEN tiene que quitar esa tabla que tiene y adaptarlo a lo que es el promedio de vida que tiene la República Dominicana. Devolver a los 74 años. Pero sería una rebaja muy drástica también. No es drástica, es la expectativa de vida de los dominicanos. O sea, el que tiene 100 años, 105 años, son pro hombres y pro mujeres. Mi papá duró 106 años, pero mi madre. Pero es muy normal ver una persona de 85, 88, 90 años. Si le cortamos la pensión a los 73, 74... No, yo no estoy diciendo que le va a cortar la pensión. Atención. No. No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que su pensión, para darte el salario, te lo promedien con una expectativa de vida de 74 años. Oh, ya ahora sí. No de 100. Ya. Porque es que a los 100
es a chelito, es cuenta gota que te lo van a dejar caer, entonces tú no resuelves nada. Una gente que tenga un salario mínimo, o sea, un salario, un ingreso de 100,000 o 200,000 pesos, no resuelve nada con que le den 5,000 o 7,000 pesos mensuales. Por esa alternativa se Y la pensión dice que está concebida para sustituir el ingreso promedio que usted tiene cuando está en su vida activa. Entonces, si yo ganaba 100,000 pesos y usted me está devolviendo 10,000 o 15,000 pesos, ¿qué voy yo a hacer con eso? Esa sería una cuarta alternativa para mejorar los ingresos por las pensiones, Claro, sumadas a las tres que antes había planteado. Que es la revisión de la entrega del beneficio en un tiempo oportuno. Ya. Porque muchas personas fallecen. Buena expectativa de vida, eso no lo decimos nosotros, eso lo dicen los datos, las estadísticas. La gente tiene una expectativa que cada día sube más, es cierto, pero ¿hasta dónde? O sea, no es eso. Y la otra cosa es que si usted está trabajando, y esto es algo que también tiene que verse, porque a los 65 años ya, y eso que se logró, porque era a los 60 años que ya a usted le mandaban una cartita diciendo, ya usted sigue trabajando, pero ya usted no tiene seguro de sobrevivencia. Nosotros logramos que eso se suba a 65 años. O sea, usted todavía le asiste seguro de sobrevivencia hasta los 65 años como afiliado. La AFP te mandaban una cartita cuando tú cumplías años felicitándote, diciendo, y a partir de ahora ya usted no tiene seguro de sobrevivencia. O sea, si se murió, usted no va a tener, sus descendientes no van a tener derecho a nada. ¿Y ese nivel de 65 años para seguro de sobrevivencia, está correcto esa edad? Es que nosotros creemos que eso no puede tener fecha. Mientras usted tenga una vida activa laboral, usted tiene que estar asegurado por todos los riesgos, sin limitación. O sea, si yo tengo 70 años, si yo estoy trabajando con mis 70 años activa y estoy cotizando, yo tengo que tener todos mis derechos plenos, no me lo pueden recortar. Porque yo me puedo morir, déjame eliminar eso de ahí. Entonces, así no se puede. Eso no es seguridad social. Los propiciadores del sistema de seguridad social dominicano siempre han pregonado, dicho y defendido que en sí el proyecto, el plan, es bueno, que en el camino han debido hacerse ajustes y no se han hecho. Ahora yo pregunto, ¿debe reformularse el sistema dominicano de la seguridad social? Claro, claro, y se han hecho muchos ajustes. Si usted toma, o sea, la cantidad de resoluciones que ha emitido el Consejo Nacional de la Seguridad Social desde sus inicios hasta la fecha, es 3 o 4 o 5 veces más, un volumen más grande que lo que es la misma ley. O sea, y es reglamentando y concediendo cosas y adaptando situaciones a la realidad del momento, de acorde con la ley, sin violar la ley, eliminando trabas que se pusieron al inicio. Entonces, ese tipo de cosas, yo dije que hay dos situaciones. Uno, lo que son de violaciones de derechos y otro que son de correcciones en la ley. La ley tiene muchas lagunas que deben de ser corregidas. Ya hemos anunciado algunas. Tiene muchas lagunas. Hay una que se acaba de decir en el Consejo que se aprobó, y están llamando a la gente que pase por allá, de que porque le van a dar las pensiones, porque ya Impuesto Interno no va a pedir la determinación de heredero, ni le va a cobrar porcentaje a la gente para la cuestión de la pensión de sobrevivencia. Pero eso no es así. Nosotros nos pasamos 18 años rumiando eso en Consejo. El Consejo tomó una resolución, mandó a CIPEN para que ese reglamento, se lo pidió a Impuesto Interno. Eso lo dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso, meter un proyecto de ley, una ley que diga que en el caso de las pensiones se exonera de los descuentos que se le hacen a los deudos. Es eso. Y creo que ahora oí que en el Senado de la República están trabajando para someter un proyecto que es simple, que es pequeño. Todo el tiempo estuvimos en contra de eso porque, claro, la cantidad de personas que han dejado miles y miles de pesos en las AFP, que no lo han reclamado precisamente por esa situación de que tienen que venir de los quinto diablos y empezar a pagar declaración de heredero, que si el testigo, que si este, que si el otro. Entonces, es más lo que tienen que gastar que lo que le van a entregar. Entonces, nosotros nos pasamos muchos años. Tenemos libros hechos de una lucha constante pidiendo que esa situación discriminatoria se eliminara de lo que es una pensión, que es una protección social. Ahora, el Consejo volvió y lo dijo, pero parece que no entienden que eso es un problema de ley. Yo espero que el Congreso Nacional asuma eso, porque lo que me gustó fue ahora que también vi que ADAS pide que se modifique eso. ¡Qué bueno!
Sí, Haddad está en esa Ya intención. se cansó de recibir la cantidad de dinero que recibía, que la gente no podía retirar. Quizás estamos buscando un salvador, un chapulín, alguien que ayude a los afiliados, pero la DIDA, ¿qué puede en el esquema en que está forjada y formada la DIDA hacer a favor y de raíz de los afiliados? Bueno, yo creo que ya la DIDA tiene otra vocería que puede perfectamente No, asumir eso. Nélcida, Ahora, Nélcida. en el caso de lo que yo concibo de la DIDA ha sido una de las novedades del sistema dominicano de seguridad social y está concebida y diseñada y ahora fortalecida con herramientas necesarias para garantizar no solamente una información oportuna a los afiliados, sino también una defensa oportuna. Por la modificación de sus ingresos. Porque ya la DIDA tiene personería jurídica. O sea, eso le da la potestad de ir a postular en un tribunal en defensa de un afiliado, de someter, que no podía hacer nada de eso. O sea, no teníamos garra. 18 años sin garra, sin poder agarrarnos de nada para ir a someter. No podíamos someter a nadie por violación. Entonces ya la DIDA tiene eso. Entonces la DIDA va a vivir una etapa diferente ahora. Va a haber cambio en la DIDA y debe de haberlo, porque se trabajó para eso y la ley 1320 le da ese cambio a ellos y a las tesorerías. Pero la DIDA puede, en el sentido legal y el alcance, la fuerza legal que tiene, hacer el trabajo que necesita el afiliado, sin esperar que el afiliado vaya a ella. Bueno, el problema es que la DIDA tiene que actuar en función de defender lo que son situaciones que se dan en el sistema, que se note, porque ya hay un frontex que se reciben todas las quejas, y la DIDA tiene que actuar en función del cúmulo de quejas que haya sobre un hecho determinado. Si usted ve que hay mucho problema, que la gente va y se queja mucho de eso, usted tiene que actuar ex oficio frente a las dependencias técnicas del Consejo, la superintendencia y el Consejo mismo, para que esas situaciones se corrijan. Y eso es lo que ha hecho la DIDA todo el tiempo, y por eso hay resoluciones diferentes. O sea, todas esas modificaciones que se han dado a la ley en beneficio de los afiliados, garantizando mayor acceso, tiene que ver con los reclamos que ha hecho la gente. Acuérdense que nosotros, por ejemplo, comenzamos en enfermedad de alto costo con 385,000 pesos. Lo llevaron a 1.000.000. A 1.000.000 por patología. O sea, si usted tiene una persona que tenga un problema de cáncer, 1.000.000. Si tiene ahí mismo un problema renal, 1.000.000. Ya. Si tiene un problema de por corazón, patología, por patología. Pero eso ha sido fruto de mucha lucha, mucho sacrificio, mucho esfuerzo. O sea, y hay una serie de beneficios más que no se estaban dando, que se está dando. Ahora, lo ideal sería que el sistema entre lo que dice la ley, un plan básico. Yo voy a hacer una pregunta de pueblo, Nélcida, te la voy a hacer como lo piensa el pueblo. ¿La DIDA puede en estos momentos hacer o no esperar que sean los políticos que tomen una cruzada como la tiene un diputado con las pensiones, hacer ese papel que necesita para defender al afiliado, o va a tener que seguir esperando dar respuesta a los reclamos que le llegan a sus oficinas? No, pero déjame decirte, la DIDA siempre ha sido un ente proactivo frente a la superintendencia, Ustedes frente al han Consejo y tenido frente al iniciativas, Congreso. sí. O sea, en el Congreso la DIDA no ha estado ausente en ninguno de los escenarios donde se ha estado discutiendo una ley. Y ha ido a contribuir para elevar la voz del afiliado en los proyectos que se han discutido, en todos. No ha habido un solo proyecto que un legislador haya tenido que no haya tenido los comentarios, las observaciones de la DIDA que responden al clamor del afiliado que ha ido a demandar allá situaciones. Pero ustedes responden en base a lo establecido. Yo hablo de tomar iniciativas. No, en base a lo establecido no. En base a las cosas que son necesarias, que aunque no esté establecido, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los derechos no está establecido. Y nosotros estamos pidiendo que los derechos sean imprescriptibles, o sea, que una pensión, porque usted no se haya enterado que la tiene, no la debe de perder. ¿Y las administradoras usufructuando ese dinero? Bueno, vamos a la pausa final conversando con Nélcida Marmolejos sobre seguridad social en la República Dominicana. Interesante conversatorio. Muy bien, llegamos a la parte final de este interesantísimo conversatorio con Nélcida Marmolejos. El sistema de seguridad social en la República Dominicana, en sentido general, ¿debemos sentirnos satisfechos con lo que tenemos o hay expectativas de que podamos cambiar bastante? Bueno, nada está escrito en piedra. Todo necesita modificación y adecuaciones.
La ley 8701 más sus modificaciones que ha sufrido en los últimos años, o que ha tenido, más que sufrido, que ha recibido, deben de ser revisados de fondo, porque cuando se hizo esa ley no había un conocimiento aquí de muchísimas situaciones que a lo largo de este tiempo ya hay experiencias que pueden modificarse, que pueden cambiar favorablemente. Entonces, yo creo que ha sido muy positiva. Ha contribuido con el ahorro nacional de manera extraordinaria, porque no solamente podemos pensar en yo individualmente, yo tengo que pensar en mi país. El país ha logrado acumular un nivel de ahorro que le ha permitido mantener equilibrio financiero a las finanzas públicas. Eso somos nosotros, o sea, hablamos de las finanzas públicas, decir, el gobierno se robó, tiene esto, pero las finanzas públicas tienen que equilibrarse con el aporte de todo el mundo. Entonces, los fondos de pensiones de todos nosotros ha contribuido grandemente a mantener el equilibrio financiero del país. ¿Qué efecto? Perdón, continúa. Una. Dos, yo no quisiera volver a los sistemas de igualas médicas que había en el 2001. En el 2001, cuando comenzó la ley de seguridad social, ustedes recuerdan que usted trabajaba y si usted llegaba a 4,000 pesos, que era el salario mínimo en ese entonces, ya usted no tenía seguro social. Entonces, en algunas empresas, algunos empleadores, no por ley, sino por un problema de mantener a sus trabajadores contentos o protegidos, motu propio o por pactos colectivos de los sindicatos, que nosotros firmamos muchísimo en nuestra época de sindicalista, se hacían acuerdos para que la empresa pagara una iguala médica para que aseguraran al trabajador y a su familia. ¿Cómo eran esa iguala médica? Esa iguala médica, aquellos que tenían el privilegio de poder estar en empresas que cubrieran esos costos, uno, el trabajador y su familia, por cada uno había que pagar, independientemente. Usted tenía 3 hijos, usted pagaba por usted y 3 hijos. Una vez se afiliaban 1, afiliaban 2. 2, si usted tenía una enfermedad crónica, usted no podía ser miembro de ese plan médico, de esa iguala médica. Si usted pasaba de 60 años, ya usted no calificaba para estar en un plan de iguala médica. ¿Vino el Seguro Familiar de Salud? Un trabajador paga por toda su familia como núcleo familiar. O sea, yo trabajo y con mi trabajo, mi esposo y mis hijos están protegidos, no importa que sean 10 hijos, 5, 3, 2 o 1 o ninguno, están protegidos con mi cotización exclusivamente. ¿Es malo o es bueno? Usted puede tener todas las enfermedades catastróficas que pueda tener una persona y el seguro no se le puede negar. Al contrario, usted está protegido precisamente por esa enfermedad, por encima de otras enfermedades comunes. ¿Es bueno o es malo? O sea, vamos a volver a la iguala médica, que si yo tengo cáncer no me cogen. Yo no puedo estar asegurada. En las igualas médicas del 2001, en el Seguro Familiar de Salud de ahora, usted está protegido. Limitado, sí, limitado. Que hay que revisarlo, sí hay que revisarlo. Que tiene que ampliarse cobertura de medicamentos, sí tiene que ampliarse cobertura de medicamentos. Que tienen que ampliarse y revisarse lo que son las habitaciones, que todas cuestan lo mismo, no importa el cuchitril donde tú estés. También eso hay que revisarlo, pero es un problema de salud pública y las habilitaciones. O sea, hay lugares, clínicas que no tienen ni siquiera, que no tienen cuidado intensivo, que no tienen, y te cobran lo mismo que una clínica particular. Sí. O sea, entonces esas cosas, hay muchas cosas que se pueden mejorar y hay que irlas mejorando. Entonces, si me dicen del 2001, las instalaciones hospitalarias públicas y privadas de 2001 a las instalaciones hospitalarias de 2021, 20 años después, señores, el cambio es notorio en todas partes. Las clínicas con mejores habilitaciones, mejor preparadas, con mejores servicios, y los hospitales públicos también. O sea, hay hospitales públicos que no tienen nada que envidiarle a ninguna clínica. Es más, hay clínicas que no se asemejan a los hospitales públicos que hay en este país. Hay unos que están desbaratados, pero la mayoría están en buenas condiciones. Entonces, eso tiene que ver con la seguridad social. Eso tiene que ver con la seguridad social. Entonces, yo creo que se ha avanzado. Usted antes se pensionaba, usted se salía de trabajar y usted se iba para su casa con la única alcancía que usted tenía de que su hijo se hizo médico, abogado, ingeniero, arquitecto o albañil productivo para que lo mantuviera. Claro. Ahora usted, si entró tardíamente, tiene unos chelitos ahí que se lo van a devolver, que no lo tenía antes. Y si entró en edad oportuna de una pensión, va a tener esa pensión basura que antes no tenía. Entonces, ¿avanzamos o no avanzamos? Yo creo que estamos avanzando. Ahora, hay que apurar el paso. Y el paso se apura tomando medidas y correctivos que tengan que ver, claro está, con
ver la seguridad social como protección social, no como negocio. La visión de verla como negocio va a hacer que la ambición rompa el saco. O sea, no se puede seguir dándole el tratamiento que se le está dando a la seguridad social en estos momentos. Tiene que darse el grado de humanidad, de solidaridad y de protección social que necesita un sistema de protección social como la seguridad social. No lo tiene actualmente. No lo tiene, no lo tiene. Los intereses. Los intereses están por encima de la protección social. Entonces, hay que entender, usted si tiene una iguala médica, usted puede hacer con su clínica y su seguro lo que usted quiera, pero un sistema en el cual el Estado Dominicano está proporcionando un volumen indeterminado de afiliados a cada una de las ARS y de la AFP, que le lleve el dinero a sus arcas, tiene que desprenderse de esos beneficios macro que tiene, grandes que tiene, para que dé más protección social. Los gobiernos han defendido a los afiliados. No lo han defendido. ¿Por qué? ¿Tú tienes alguna explicación? No tengo explicación. Yo creo que no ha habido una conciencia social del sector gobierno para entender lo que es la seguridad social, que debe de tener equipos técnicos, gente que piense la seguridad social, sector público y privado juntos, más allá del hoy. Nadie está pensando la seguridad social, la gente está comiendo y como, o sea, todos solamente estamos viendo el árbol, no estamos viendo el bosque. Entonces la seguridad social, señores, es la estabilidad de un país en todos los órdenes. La seguridad social es de las cosas más importantes que tiene una sociedad. Y la seguridad social no es una ley, es un concepto de Estado, es un concepto de país, es un concepto de protección. Entonces, si los gobiernos no asumen la seguridad social como una prioridad conceptual, no hay desarrollo. Y la democracia es una basura. Porque lo único que garantiza de la democracia es la participación social. ¿Nuestro sistema de seguridad social ha sido marcado, ha sido estremecido o ha asimilado la aparición del COVID-19, la pandemia? Bueno, hay que besarle la mano a la seguridad social, ¿eh? Fase 1 fue lo acumulado, 12,000 millones de pesos del IDOPRIL para fase 1 y fase 2. Y 2,000 millones para las pruebas. Y más de 7,000 millones el Fondo de Salud para seguir garantizando las pruebas. Entonces, si no hubiese estado la seguridad social, ¿y de dónde cogían el dinero? La seguridad social realmente ha sido protección y creo que ahora, ya yo no tengo que estar trazando pauta, pero creo que deben de repensar las medidas que han tomado con relación a limitar a una prueba al año eso del COVID, porque parece como que ya superamos la etapa. Y yo no he oído que los estados de emergencia, o sea, estamos pidiendo estado de emergencia que se prolongue y estamos pidiendo que nada más se ponga una prueba al año. Pero ven acá, ¿superamos el COVID o estamos en una emergencia todavía? Entonces creo que ahí el Colegio Médico, Ubaldo tiene toda la razón, esa resolución hay que impugnarla y hay que echarla para atrás, no puede ser. A mí me ha extrañado particularmente que esa medida se venga a tomar ya casi llegando a la meta, porque se entiende por muchísimas razones, sobre todo por la vacunación, que estamos llegando a la parte final de lo más álgido de la pandemia aquí en República Dominicana. O de lo más cálido. Cierto. Y tomar esta medida en un momento así, pensé que pudo haberse retrasado más o nunca tomarse esa medida. Bueno, realmente cuando uno no está al frente de las instituciones ni de los problemas, uno opina desde fuera y claro, uno no sabe cuál es el racional para ese tipo de medidas, sus motivos tendrán, pero no es justa. Ya. Podrán tener 50 motivos válidos, pero no es justo. Nelsida, llegamos ya, tenemos 30 segundos, para unas palabras que yo quiero tú expreses en la hora 22, al final. ¿Qué sentir queda en tu vida sobre la experiencia de prácticamente 20 años al frente de la DIDA o en la DIDA? Porque todos estaban al frente contigo. Sí. Bueno, para mí ha sido una satisfacción indescriptible. O sea, yo no tengo cómo medir el impacto que para mi vida, para mi acervo, para mi visión social ha tenido esa institución y la seguridad social en su conjunto. Yo creo que ha sido una experiencia que robustece mi trayectoria, que la cualifica, porque si bien es cierto, yo llegué a la seguridad social porque me pasé, bueno, tú dices 20 años, ¿verdad? Pues yo me pasé 30 luchando porque eso existiera. Yo tengo 50 años en la vida pública, de movimientos sindicales, de movimientos sociales, de la Cámara de Diputados, de la DIDA.
O sea, cuando yo llegué a durar 20 años en la vida, ya yo tenía 30 años en las calles de este país pidiendo que eso llegara. Entonces, lo que me queda, lo seguiré dedicando a hablar de esto, porque no hay otra cosa. O sea que para mí es una gran satisfacción y creo que se ha avanzado mucho, que hay muchos recursos humanos, técnicos, capaces en todo el litoral, en todos los litorales, que van a contribuir. Algunas veces dicen que nunca es más oscura la noche cuando va a amanecer. Entonces yo creo que independientemente de que hayan entuertos, de que hayan situaciones, de que hayan alto y bajo, esa es la vida. O sea, el niño nace, al otro día tiene fiebre y después se le cura. Esas cosas se dan en un país donde las cosas, todo no está resuelto. Y en aquellos países que está resuelto, más problemas que tienen en estos momentos que nosotros. O sea, donde todo ha estado resuelto, porque la cantidad de personas que han fallecido en Estados Unidos, en Francia, en España, en Italia, han sido 50 veces más que lo que se nos han fallecido a nosotros con el COVID. O sea, que Dios también vela por sus hijos. Ha tenido pena de nosotros con el COVID, con todo esto, y nos ha dado, aunque se ha sufrido mucho, y seguimos sufriendo, pero dentro de todo podemos dar gracias a Dios de que se ha enfrentado, que se ha estado manejando, que ha habido solidaridad y de que la protección social va ganando espacio. Independientemente de que hay muchos que somos malos, también hay muchos que son buenos. Y yo creo que los buenos van a ganar siempre, porque eso es lo que pasa siempre en las películas, ¿no? El bueno siempre triunfa, aunque lo dejen abollado, pero salió vivo. Entonces yo creo que para mí la seguridad social es un ícono que siempre estará presente en mi vida, en mi norte, y la vida fue una experiencia extraordinaria. Lo único que le tengo que dar gracias a Dios y a todos los que me permitieron estar todo ese tiempo ahí, dando ese servicio y aprendiendo cada día más de lo que es el dolor humano, porque la seguridad social es dolor humano y justicia social. Muy cierto. Señores, ha sido un interesante conversatorio con Nelsida Marmolejos. Una radiografía ha hecho ella en esta noche sobre qué es y cómo está desenvolviéndose la seguridad social en la República Dominicana. Gracias reiteradas por estar en la hora 22. Gracias a ti y a tus órdenes siempre.